¿qué le depara su futuro? Pienso que es una pregunta que probablemente queremos saber la respuesta. Y en realidad, si no vivimos en un área donde confiamos en Dios, entonces realmente nos sacará de nuestras casillas. ¿Cuántos tienen preguntas sin respuestas sobre su futuro? Algunas cosas que les gustaría tener información sobre ellas y saber. Bueno, diré algo para ustedes. Mucho de lo que su futuro contiene, y no quiero que pierdan esto, depende de usted. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Sobre lo necio que es basar su futuro en su pasado. Y mucha gente cae en una trampa porque a ellos les sucedieron cosas malas en el pasado y caen en la trampa de negativismo, lo que causa que tengan temor de esperar algo bueno en su futuro porque han sido tan desilusionados en el pasado que casi prefieren no esperar a estar desilusionados de nuevo. Yo fui así por muchos años en mi vida y cuando Dave y yo nos casamos, él me dijo, ¿por qué eres tan negativa? Y respondí, si no esperas que algo bueno suceda, no quedas desilusionado. Yo tenía 20 y pico de años y yo sé que suena imposible, pero no puedo recordar cuando Dave y yo nos casamos, una joven de 23 años, haber estado realmente feliz porque había sido abusada, tenía temor, había alcoholismo y entré en un matrimonio con el primer hombre que mostró interés en mí y no me amaba y fue un ridículo de 5 años. Fue algo terrible, él me dejaba, me abandonaba, me dejó encinta, se iba con otras y llegué al punto donde no tenía dónde vivir y casi no pude recordar el ser feliz, recordaba temor y presión. Así que yo tenía una perspectiva negativa de todo. Era muy negativa y una de las cosas que Dios realmente tuvo que tratar conmigo al principio fue aprender a ser positiva. Y si ha sido negativo en su vida, tomará un tiempo cambiar de actitud. Ahora no soporto ser negativa y no soporto estar alrededor de gente negativa y eso lo derriba todo. Bueno, Abraham era un hombre con ciertas circunstancias adversas. Él había traído a su sobrino Lot hacia su propia prosperidad y había compartido con él y Lot había crecido. Tenía ganado, empleados y Abraham había crecido y criaban su ganado juntos en la misma tierra, pero no había suficiente comida para todos y los pastores habían altercado. Y Abraham tomó la iniciativa y amo esto porque muestra algo sobre su carácter, porque una persona pacífica es más piadosa que cualquiera otro que se quede esperando que otro venga y haga la paz con él. Y lo que he dicho es importante. No piense que es rebajarse si siempre es el primero en disculparse. Eso antes me irritaba y me enojaba y yo pensaba, bueno, yo me disculpé con Dave la última vez que tuvimos un altercado y yo tuve la iniciativa de hacer la paz. El único problema es que el Señor me decía, busca una escritura que dice que debes disculparte cuando es tu turno. ¿Cuántos entienden que la Biblia dice que los que buscan y guardan la paz, los pacificadores, son los hijos de Dios? No criaturas. Todos somos criaturas de Dios, pero los hijos e hijas maduros de Dios son los que pueden disfrutar la herencia. Amén. Así que Abraham tomó la iniciativa y fue donde Lot y le dijo, nosotros somos hermanos, no hay altercado entre nosotros. Y él no solo tomó la iniciativa de ir a él, sino que estaba dispuesto a sacrificar. Y él le dijo a Lot, tú escoge la parte del valle que tú quieres y yo escojo lo que quede. ¿Y cuántos hubieran hecho eso? Porque Lot no hubiera tenido nada si no hubiera sido por él. Así que yo pensaría que siendo Abraham el jefe y el tío y él el sobrino, lo que significaba era que Abraham era mayor y que él pudo haber dicho, yo te estoy haciendo partícipe, has sido bendecido, múdate y déjame tener mi tierra. Pero no, él sabía la importancia de no tener contienda. Es algo que si alguna vez aprendemos nos va a acercar mucho a la tierra prometida,
porque hay mucha contienda y pleitos y ofensas y la gente está infeliz y hay juicio y crítica. Y es sorprendente cómo queremos que los demás hagan lo correcto, pero no siempre estamos dispuestos a tomar la iniciativa para hacerlo. Para decir, mira, no me importa de quién fue la culpa. Y si piensa que fue mía, bueno, gloria a Dios, quizás lo fue. Todo lo que sé es que debemos tener paz. Debemos llevarnos bien porque hay demasiado de por medio. Dios está tratando de hacer mucho en la tierra y hay mucho que Él quiere que hagamos y yo he invertido mucho. Y es mejor que uno se humille y haga la paz con alguien que mantenerse en el orgullo y tener guerra. Así que naturalmente Lot escogió la mejor parte del valle para él. Y ahora sí, mira conmigo en el verso 12. Génesis 13:12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades de la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y sumamente pecadores contra el Señor. Y Lot pensó que había obtenido una gran ganancia. Pero a través de su egoísmo se metió en un lío. Y el Señor le dijo a Abraham después que Lot se apartó. Yo supongo que deberíamos entender que aun cuando Abraham era un hombre piadoso, él tuvo que tener sentimientos de desánimo o desilusión con esto, porque él había trabajado mucho tiempo y había incrementado todo y de repente lo dejan con las obras y tiene que volver a empezar. Y hay gente viendo por televisión que están en un punto en su vida donde han perdido todo y tienen que empezar. Hay gente aquí en esta condición. Usted ha llegado al punto donde es un comienzo nuevo. Y el Señor le dijo a Abraham, cáptenlo. Alza tus ojos y mira desde el lugar en donde te encuentras tú. Norte, sur, este y oeste. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y el verso 17, levántate, ve por la tierra, camina a lo largo y a lo ancho de ella, porque yo te la daré a ti. Así que hay dos indicaciones. Debe ver algo y debe estar dispuesto a ir y tomarlo. Bueno, Abraham, ¿qué ves? Me gusta lo que él dijo. Mira desde el lugar en donde estás. ¿Sabe qué? Dios no quiere que se quede donde está. Y aún yo recientemente entendí. Yo he tenido una vida grandiosa, muy buena. Pero Él aún no quiere que me quede donde estoy porque en Dios siempre hay un lugar para progresar. Así que mi pregunta para ustedes, ¿qué ve usted? Porque algunas personas tienen visiones para su vida, sueños, visiones, tienen toda clase de sueños, desde querer que sus finanzas estén en orden o desear que la casa esté en orden o desear algo que funcione, un trabajo, que un niño cambie. Pero hay gente que tiene una idea muy vaga y no saben que existe y qué van a hacer. Y no podemos ser gente así. Y aun aquellos de ustedes que tienen visiones, quiero compartir con usted hoy la importancia de esas visiones para su vida. Y no solo qué importantes son, sino un principio de cómo cooperar con Dios para que sus sueños se realicen. No verlos, pero que se cumplan también. Porque hay principios definidos en la palabra, que si los sigue, eventualmente entrará a vivir en su sueño. No estará soñando su sueño, sino que entrará a vivir su sueño. Y yo soy una prueba viviente de que Dios puede hacerlo por cualquiera. Porque yo soy tan corriente como cualquiera podría hacerlo. Sin alta educación ni grandes talentos. Como dije, tengo una boca, se la entregué a Dios. Y Él me ha dado un don de comunicación que fue puesto en mí aún antes de nacer. Eso está a mi favor y también soy osada. Soy valiente, estoy dispuesta a salir de la rutina. Y usted tiene que tener valor. Porque Él dijo, ¿qué ves? Ahora levántate y ve y poséelo. No se trata de ver algo, hay gente que no ve nada. Hay gente también que ve algo, pero son muy haraganes o temerosos para salir y hacer algo. Y se quedan sentados esperando un milagro.
Y creo que cuando usted salga de este lugar hoy, va a tener una mentalidad diferente hacia estas cosas. No solo necesitamos ver algo, pero necesitamos decirlo. Es una frase que quiero que lleven consigo. Vea algo y diga algo. Vea algo y diga algo. Busquemos Jeremías capítulo 1. Oh, gloria. Hoy yo estaba tan emocionada que llamaba a Dave y le predicaba este mensaje. Le decía, oh Dave, mira esto, mira lo que encontré. Jeremías 1, verso 4, y la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí y aprobé de ti, como mi instrumento escogido. Y antes que nacieses te separé y te santifiqué, consagrándote, y te asigné como un profeta a las naciones. Tiene un destino. Antes que naciera, antes que fuera depositado en el vientre de su madre, Dios había fijado un buen plan para su vida y tiene un destino y una tarea, una misión. No está aquí para ocupar espacio. Hay algo que Dios necesita que usted haga y si no hace su parte, el resto sufriremos a causa de ello. O si usted no hace su parte, Dios tendrá que tomar su tarea y dársela a otra persona. Catherine Kuhlman siempre decía: pienso que Dios trató de darle mi ministerio a un hombre, pero no halló uno que lo tomara. Así que si alguien me molesta porque soy mujer, yo digo, tal vez, no sé, Dios trató de dárselo a un hombre, no pudo encontrar uno y vio que yo era valiente y di el paso. Pero al minuto que Dios le habló a Jeremías sobre lo que quería que hiciera, él era joven, temeroso. La primera cosa que salió de la boca de Jeremías fue algo negativo, verso 6. Y yo dije, oh Señor mío, yo no sé hablar. No puedo hacerlo. No puedo hablar. Solo soy un joven. Y el Señor me dijo, no digas. Y yo marqué eso, no digas soy solo un joven, porque tú irás a todo lo que yo te enviare y todo lo que yo te ordenare, eso hablarás tú. No temas delante de ellos sus rostros, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Y luego el Señor puso su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Verso 10, este día te he puesto sobre naciones y reinos, para arrancar y para destruir y arruinar y para derribar y edificar y para plantar. Mire el verso 11. Además la palabra del Señor vino a mí diciendo, Jeremías, ¿qué ves tú? Aleluya. Que si Jeremías hubiera dicho nada. ¿Y sabe qué? Puede preguntarle a mucha gente sobre el futuro. ¿Y qué ve para su futuro? Ay, yo no sé, nada, no sé. ¿Qué ves tú? Y él tuvo una buena respuesta. Yo veo una vara de almendro. Y otra versión dice, quizás no la tenga y no recibirá el mensaje que quiero decirle, así que oiga, que es el emblema. Así que él vio una rama de un árbol de almendro que empezaba a retoñar. Él vio esto en el espíritu. Y cuando Dios nos muestra cosas en el espíritu, tienen significados naturales prácticos, y él dijo, es el emblema de vigilancia y actividad retoñando en el invierno tardío. Es el emblema de estar alerta y activo, retoñando en el invierno tardío. Algunos sienten que han estado en la parte más dura, cruda y larga del invierno. Y cuando está en el invierno es difícil ver las cosas. No hay nada en los árboles, no hay vida, todos los árboles se han marchitado, todos se ven muertos, todo es frío, no hay nada verde. Y en medio de eso Dios le dijo a Jeremías, ¿qué ves tú? Él dijo, veo vida nueva, veo actividad, veo el estar alerta y crecimiento, veo cambio. Y ve, usted debe empezar a ver primavera en su invierno. No puede esperar hasta que llegue y decir, oh, aquí está. Cualquiera puede decir eso. ¿Lo ve? Ah, no lo captaron. Cuando yo tenía
33 años, Dios me llamó a hacer esto. Y en ese entonces tenía 3 niños. Y años después, 3 o 4 años después, quedé encinta y tenía 4 hijos. Pero yo me sentaba en el sofá, en mi casa, mirando por esa ventana, y cada día trataba de sacar 2 horas de mi día para pasarlas con el Señor. Y yo me sentaba allí con mi sueño y con mi visión. Y yo vi algo. Me vi a mí misma predicando a multitudes. Me vi hablando en muchos lugares y corriendo por todo el mundo predicando. Me vi a mí misma con este enorme ministerio de enseñanza, distribuyendo millones de cintas por todo el mundo. Y puede decirme, sí, pero Dios lo puso en usted. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Dios ha puesto algo en todo el mundo. Y ve, yo estaba arreglando mi cama cuando Dios me habló que quería usarme. Y yo me emocioné al respecto. Y yo le creí. Y fui suficientemente valiente o tonta, una de las dos, para creer que Dios podía hacerlo. No yo, pero Dios podía. Y estoy segura que Dios me impartió cierta fe para creer. Pero creo que cualquier cosa que Dios le llama a hacer, Él le da la fe para hacerlo. Aun si Dios le pide que se quede en un matrimonio difícil, le dará la fe para hacerlo. Pero usted destruirá esa fe que Dios está tratando de darle si anda con un reporte negativo y una boca negativa siempre. Y qué bien le hace a usted orar por alguien con quien tiene dificultad, y orar por su salvación, y orar para que cambien, y orar para que su matrimonio sea sanado, y luego va a almorzar con las amigas y no hace nada sino hablar mal de ese hombre, lo difícil que es, que no lo soporta y que nada va a cambiar. Jeremías, ¿qué ves tú? Tenemos que ver algo, debemos decir algo. Dios tenía un plan para la vida de Jeremías y él empezó a decir las cosas incorrectas y Dios dijo, no lo digas. ¿Qué ves tú? ¿Necesita ver algo? ¿Necesita decir algo? Y ahora voy a compartir algo que tomará unos minutos, pero la Biblia dice en Romanos 4:17 que servimos a un Dios que da vida a los muertos, así que no importa cuán muertas estén sus circunstancias. No importa cuán imposible se vea, tenemos un Dios que da vida a los muertos. Y Él llama las cosas que no son como si ya existiesen. Y sabe, mucha gente que no está de acuerdo, bueno, yo no sé cómo quiera llamarle usted, pero la gente lo llama movimiento de la palabra. Recientemente me entrevistaron y me preguntaron, ¿usted es parte del movimiento de la palabra de fe? Y le dije, creo en la palabra y creo en la fe, así que califico, ¿sí? Dije, ¿cómo puede alguien no ser parte de un movimiento de la palabra y de fe? Marcos 11:22. Verso 22, y Jesús respondiendo le dijo, tengan fe en Dios constantemente, porque en verdad les digo, cualquiera que diga a este monte, quítese y échese en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere. Ve, cuando cree está viendo algo. Así que aquí tenemos el mismo mensaje, vea algo, diga algo, vea algo y diga algo. Y si hay algo en su camino, háblele a ello, háblele a ese monte. La Biblia nunca dice, hable sobre el monte, dice, háblele al monte. Es cierto. Es la risa de revelación. Marcos 5:28. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver el verso 25. Y había una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado,
sino que iba empeorando y oyó hablar sobre Jesús, vino entre la multitud, se acercó por detrás, tocó el borde de su manto, porque seguía diciendo: si solo tocaré su manto, yo seré sanada. ¿Y saben qué hacía la gente mientras ella continuaba tratando de acercarse? Déjelo en paz, deja al maestro en paz, está enferma, no funciona. Pero ella vio algo y dijo algo: si solo puedo llegar hasta Jesús, yo sé que seré sanada. Estaba enfocada, mantenía su mirada en algo y continuaba diciendo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que yo seré sanada. Si puedo tocar el borde de su vestidura. Y por eso es que les decimos, mire, si tiene problemas físicos, allá en su casa diga: el poder sanador de Dios está obrando en mí ahora mismo. Pero ¿qué decimos? ¿Cómo nos sentimos? Yo también lo hago. Y no estoy tratando de exagerar y decirles que nunca pueden decirle a nadie cómo se sienten ni sus problemas, porque hay gente que va al extremo en esto de la confesión, que vienen a mí para consejería y no pueden decirme lo que está mal. Bueno, yo no quiero hablar sobre mi problema. Bueno, pues eso es ridículo. Realmente lo que Dios dice no es que nunca puede hablar sobre las realidades de su vida, pero no necesita hablar de eso innecesariamente. Ese es el asunto. Porque hay ocasiones cuando suceden cosas y hay que contárselas a alguien, y hay veces cuando tiene que decirlo, tiene que ser consolado, pero debe ser para consuelo y para levantarle. No solo para seguir hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando de eso y nunca mejora nada. Primera de Corintios 2:9, no lo busquen, dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas buenas que Dios preparó y almacenó para los que le aman a Él. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión el pueblo perece. Cuando la gente no ve nada, perecen. Déjeme decirle la definición de perecer: destruirse o arruinarse, deteriorarse, dejar de ser, debilitarse o entumecerse. Y esa es la parte que me gusta, entumecerse. Yo no sé. ¿Qué ve para su futuro? Yo no sé. No sé si me interesa. ¿Saben qué sucede a la gente cuando han sido heridas y heridas y heridas y heridas y desilusionadas y han creído a Dios por mucho tiempo y no han visto ningún cambio? No tienen nada mejor que hacer sino confesar la palabra y creer la palabra hasta que Cristo venga. Si nunca recibe su manifestación, aún no tiene nada mejor que hacer y se va a sentir mejor y va a estar más feliz si se queda en el lado positivo de la vida que en el negativo. Amén. Aleluya. ¡Wow! Y si las cosas van a cambiar, si nos quedamos entumecidos y sin visión, si esa clase de actitud no cambia, Dios tendrá que pasar por nuestro lado y elegir a otro que tenga fe, fuego fresco y ánimo para hacer el trabajo. Josué capítulo 1. Y sabe, Moisés era un gran hombre de Dios y Dios lo amaba. Dios mismo lo enterró.
Moisés, como sucede con mucha gente, se cansó y se agotó. Él había estado luchando con esos israelitas murmuradores y quejosos toda la vida por 40 años. ¿Quién puede culparlo? ¿Quién puede culparlo? Pero uno empieza a perder la visión y seguro que Moisés empezó a preguntarse si llegarían a la tierra prometida. Y cuando uno empieza a perder visión, escuche, cuando se pasma y empieza a ser negativo, empieza a descuidarse sobre su obediencia y empieza a hacer compromisos que no debería hacer. ¿Qué le sucedió a Moisés? Una vez fue un hombre de fuego y fe, atento a la palabra de Dios, y cuando Dios le decía que hiciera algo, lo hacía. Pero una vez vino cuando no tenían agua y Dios le dijo: habla a la roca y dile que les dé agua. Moisés hizo lo que hizo la última vez, que había sido golpear la roca, pero la golpeó esta vez 2 veces. Y el golpear la roca, esto es buenísimo, esto es tremendo. La primera vez que se quedaron sin agua, Dios dijo: golpea la roca. Ese golpear de la roca, Jesús es la roca, ese golpe a la roca representa la crucifixión. Después de esa representación de la crucifixión, la próxima vez que ellos necesitaban agua, Dios le dijo: háblale a la roca, dígale algo a la roca. Pero lo que él hizo fue regresar y golpearla 2 veces, representando que Jesús tenía que regresar y morir de nuevo, lo cual no era posible porque él ya había muerto. Ahora debe pedir lo que él necesita. ¡Oh, aleluya! Escuchen, Moisés erró porque estaba cansado, agobiado, perdió el temple. Perdió su fuego. ¿Cómo le apareció Dios? En una zarza ardiente. Dios vino con fuego y él tuvo 40 años de problemas tratando de cumplir su ministerio. Perdió su visión y se entumeció, y Dios tuvo que buscar a otro hombre. Necesitaba un hombre nuevo. Josué, quien había sido entrenado. Por lo que sé, Dios tiene 20 trabajando para mí que están entrenándose en caso de que yo deje de hacer lo que deba. No es su voluntad que yo me rinda, pero Dios siempre tiene su provisión. Amo la revelación. Y sabe, Josué 1:1 al 9, vamos a verlo un poquito, ¿ve? Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun: Moisés, mi siervo, ha muerto, levántate. Y en realidad hay algo grandioso que pueden ver en la página anterior, porque Dios les permitió 30 días para llorar a Moisés y no más. ¿Por cuánto tiempo ha estado lamentándose por algo que no puede cambiar ya? Tuvieron 30 días y él dice: bueno, Moisés murió, ahora levántate. Quiero que tomes tu lugar. Verso 3: cada lugar que pisare la planta de tus pies, ya yo se los he dado a ustedes. Dios dijo: ya les he dado todo. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas buenas que he preparado. Pero ahora levántense y tomen posesión de ello. Y cada lugar que pise la planta de sus pies, ya he dicho que es de ustedes, pero tienen que tomarla. Y ve, alguien tenía que estar en televisión en el Oriente Medio. Dios dijo: ¿tú puedes tomar eso? Bueno, yo tuve que decir: eso implica mucho dinero. Tuve que preguntarme toda clase de cosas, comprometer a mi seguridad. Quizás no estén de acuerdo que yo les predique a ellos. Y ven, llegué al punto en que dije: bueno, está bien. ¡Wow!
¿Piensan que nunca me asusto? ¿Que nunca me siento así? ¿Seré necia? ¿Estoy actuando mal? ¿Estoy loca? ¿Tendremos dinero para esto? Cada lugar que pisen tus pies. Y luego Dios continúa diciéndole, la única cosa que tú debes hacer, Josué, es no tener temor, sé valiente, ten confianza, ten ánimo. Y le dice, que la palabra no sea parte de tu boca. ¿Saben por qué me emociona tanto? Porque tengo escritura tras escritura, tras escritura, tras escritura y ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo que dice eso. Y es como oro escondido aquí, no lo vemos. Verso 6, sé fuerte y ten confianza y ten ánimo porque vas a repartir esta tierra, la heredad que juré a tus padres. Solamente debes ser esforzado y valiente para que hagas de acuerdo a todo lo que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ello ni a diestra ni a siniestra para que prosperes en lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas de acuerdo a él. ¿Lo entienden? Él dice, mira, practícalo, habla la palabra. Medita en ella, declárala, háblala. Cuando dijo que no se aparte de tu boca, no quería decir no la hables. Significa que nunca se vaya de tu boca. No te he mandado que seas muy valiente y esforzado. Primero de Samuel 3. Oh, esto me gusta. Primero de Samuel 3, verso 1. Y el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí. Y hay tantos mensajes en eso. Él estaba ministrando, pero lo hacía para Elí. Miren esto. Y la palabra del Señor escaseaba, era preciosa en esos días, y no había visión con frecuencia. Había mortandad que abarcaba a toda el área porque no había vida en el profeta Samuel. En este tiempo, Elí, quiero decir no Samuel, disculpen, Elí era un profeta y Samuel estaba allí entrenándose. Ana no tenía hijos, ella prometió a Dios, si me das un hijo te lo dedicaré. Tuvo a Samuel, lo entregó a Elí para que lo entrenara en el templo, y cuando tuvo 3 años empezó el entrenamiento con Elí. Y en ese tiempo los ojos de Elí empezaban a oscurecerse. Subrayé eso, yo lo subrayé. No podía ver. Y dirá, pero hablaba de su vista natural. Puede ser, pero además era una representación de su estado espiritual. Él no podía ver. Y amo esto. Y él estaba acostado. ¿Pueden ver lo que estoy viendo? Allí no había visión, no había palabra del Señor. ¿Por qué? El hombre de Dios había desistido. Ya él no estaba viendo nada. Él solo estaba acostado esperando a ver qué iba a suceder. Pero la lámpara del Señor aún no se había apagado totalmente. ¡Aleluya! Aún había una chispa. Aún quedaba algo con lo que Dios podía trabajar. La lámpara de Dios no se había apagado completamente. No había terminado todo. Aún había esperanza. Verso 4. Y cuando el Señor llamó a Samuel, dijo, aquí estoy. Y sabe, usted lee eso y al principio Samuel no reconoció la voz de Dios. Estaba acostumbrado a la de Elí. Y si miran el verso 7, dice, Samuel no había conocido al Señor. Y la palabra del Señor no le había sido revelada. Es interesante porque trabajaba en el ministerio y no conocía al Señor, solo a Elí. Me pregunto cuántos van a la iglesia todo el tiempo y no conocen a Dios sino al predicador. No conocía a Dios, estaba ministrando y no conocía a Dios. Solo a Elí, y dice, él ministraba al Señor, pero en presencia de Elí. O sea, él lo estaba haciendo para Elí. Pero ahora era tiempo de que Samuel fuera promovido y tomara el lugar de Elí. Y si leen esto, es triste. Porque mire el verso 11. El Señor le dijo a Samuel, voy a hacer algo en Israel que quien lo oiga le retiñirán los oídos. En ese día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho con respecto a su casa de principio a fin. Y ahora le mostraré
Ve, Dios dice algo, Él dice de antemano lo que hará. Anuncio que le voy a juzgar y castigar para siempre por la iniquidad que Él sabe, porque sus hijos han traído maldición sobre sí, han blasfemado a Dios y Él no los estorbó. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni ofrendas. Y la moraleja de la historia es que Elí se había hecho viejo, agotado, y no estaba activo y fresco, y ya sus hijos no estaban viviendo bien y tenían tareas en el templo. Y una historia dice que ellos dormían con prostitutas en el templo y hacían cosas que eran malas, y Elí debía de haber parado eso. Pero no lo hizo, no trató con ellos. Pero cuando se cansa y se agota y ya no tiene esa agilidad y no tiene esa visión, empieza a permitir pasar cosas porque no quiere tratar con ellos. Así que Dios tuvo que quitarle el ministerio a Elí y se lo dio a Samuel, un joven nuevo, con fuego fresco, fe nueva y una visión renovada. Y también quiero ir a Apocalipsis 3, 1 al 3. Y no es el último lugar donde quiero ir, pero es donde tengo tiempo para ir. Y empecé a alabar a Dios cuando vi esto. Apocalipsis 3, 1 al 3. Una de las cartas a una de las iglesias. Y al ángel, el mensajero de la asamblea en Sardis, escribe: estas son las palabras del que tiene los 7 espíritus de Dios con 7 facetas y las 7 estrellas. Conozco tus obras, y que se supone que estés vivo, pero en realidad estás muerto. Iglesia muerta. En Efesios dice: despierta, iglesia que duermes. No seas incierta, negligente, insensata. Haz la voluntad de Dios. Despiértate. No dice que alguien lo hará por mí. Despiértese y manténgase despierto, fortifíquese, afirme lo que queda y que está a punto de morir. Porque no he hallado ninguna cosa que haya hecho, no he hallado ninguna obra suya que cumpla con los requisitos de mi Dios o perfectas ante Él. Así que recuerde las lecciones que recibió y escuchó, guárdelas, obedezca y arrepiéntase. Y mire, en caso de que no se despierten a sí mismos y vigilen, yo vendré como ladrón en la noche y no sabrán ni sospecharán a qué hora yo vendré. ¿Sabe qué recibí de esto? Y sabe, yo podría aún aplicar esto a lo que he estado tratando de compartir ahora. Estuve en el ministerio por muchos años, pasé un tiempo donde perdí mi celo, mi entusiasmo, mi fuego y estaba entregada a hacerlo, pero el entusiasmo no estaba allí. Y empezamos los jueves en la noche y Dios nos mostraba Romanos 12 que debemos ser ardientes en el espíritu y entusiastas y llenos de celo y no tener esa actitud muerta y mediocre hacia Dios y las cosas de Él. Que aquello que una vez fue nuestro milagro, no permitamos llegue a ser un monumento muerto, algo que permanece a nuestro lado recordándonos que una vez eso nos emocionó. Y llegué al punto donde reconocí que necesitábamos renovar el ministerio, que todo necesitaba ser hecho nuevo, ser examinado, ser cambiado. Necesitábamos olvidar las cosas antiguas y no apegarnos a la tradición. Dave y yo, porque tenemos 60 años, debemos reconocer que no a todas las personas les gusta las cosas de nuestra época. Y como una persona me dijo, porque yo le dije, a mí no me gusta eso, y me dijo, era uno de mis hijos, pero no eres llamada a ministrarte a ti misma. Y Dave y yo hemos salido de la rutina y hemos soltado algunas cosas y digo, todo lo que estamos viendo ahora, pensamos, ¿hay una manera nueva de hacerlo? Podemos probar esto o lo otro y hay cosas que no funcionan. Pero es como cuando yo estaba tratando de encontrar cuál era mi llamado. Trabajé en la guardería de niños. Me di cuenta que ese no era mi llamado. Fui secretaria del pastor. Me despidieron en un día. Tampoco era ahí. Pero después de un corto periodo de tiempo supe lo que se suponía que hiciera por un proceso de eliminación.
creo que cuando usted salga de este lugar hoy, va a tener una mentalidad diferente hacia estas cosas. No solo necesitamos ver algo, pero necesitamos decirlo. Es una frase que quiero que lleven consigo. Vea algo y diga algo. Vea algo y diga algo. Busquemos Jeremías capítulo 1. Oh, gloria. Hoy yo estaba tan emocionada que llamaba a Dave y le predicaba este mensaje. Le decía, oh Dave, mira esto, mira lo que encontré. Jeremías 1, verso 4, y la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí y aprobé de ti, como mi instrumento escogido. Y antes que nacieses te separé y te santifiqué, consagrándote, y te asigné como un profeta a las naciones.